Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Un gusto volver a conversar con ustedes como cada día a las 13 horas acá en Nuevas Voces. Parto este programa agradeciendo por supuesto a nuestros queridos panelistas del día de ayer, miércoles, a Felipe Lyon, a Juan Pablo Rodríguez y a Juan Lagos, que estuvieron conversando y reemplazándonos aquí en el programa. Ayer miércoles tuvimos examen. Les he contado, queridos amigos, que estas fechas son de exámenes, así que hay que estar compatibilizando los exámenes con el trabajo, con la radio, con poder conversar con ustedes. Así que felizmente nos queda solo unos últimos 2 exámenes la próxima semana y ya con eso salimos definitivamente de vacaciones en la universidad. Dicho eso, como siempre, día jueves nos acompaña Alejandro San Francisco, profesor académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de República, porque nos convocan varios temas relativos al momento político que está enfrentando el país, a situaciones y polémicas que se han dado en los últimos días, a la realidad que está viviendo el gobierno, pero también lo que está pasando en el país, más allá de las polémicas que discutimos todos los días en materia política. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, muy contento, todo andando, felizmente. Alejandro, quisiera partir esta conversación con un tema que tiene un componente histórico relevante, que hemos estado conversando en los últimos días, en las últimas semanas, en este jueves de historia, y que tiene que ver con el 11 de septiembre de 1963. Y que tiene que ver en particular con la estrategia o la decisión que toma el gobierno de hacer de los 50 años de la intervención del 11 de septiembre un tema de la agenda política, un tema para conmemorar, un tema en que se iban a gastar recursos, en que iba a haber una campaña, en que iba a haber una serie de actividades para conmemorar esa fecha, en que había un encargado que era Patricio Fernández, ex constituyente, y que se produce una polémica en los últimos días porque finalmente, producto de la presión del Partido Comunista y de asociaciones cercanas al Partido Comunista, se termina logrando que Patricio Fernández renuncie a su cargo de coordinador o de asesor para el tema de la conmemoración de los 50 años, como lo dice el gobierno. Se le acusó de negacionista, él dice que terminó siendo un escollo para efectos de esta conmemoración. Hubo presiones, no hubo acuerdo en las izquierdas respecto a la forma en que estaba llevándose ese trabajo. Antes de entrar al caso de Patricio Fernández, te quisiera preguntar desde el punto de vista histórico, para contextualizar, ¿a qué responde esta decisión del presidente Boric, que es el gobierno más a la izquierda que ha habido en Chile desde la Unidad Popular probablemente, a conmemorar y a dedicar tantos esfuerzos, a dedicarle un capítulo tan importante del año a estos 50 años del 11 de septiembre? A mí me parece que se reúnen en este tema al menos 2 o 3 cuestiones fundamentales. La primera es que es un año redondo. Las sociedades tienden a recordar los 10 años, 50 años, 100 años, bicentenario. Lo vimos en Chile para el 2010. La Revolución Francesa, por ejemplo, en 1989 se conmemoró de manera especial y hubo numerosos seminarios, libros, actos incluso oficiales con François Mitterrand y otros. Eso es algo que es relevante y tiene sentido que los 50 años no sean igual que los 49 los 51. Esa es una cuestión habitual en la historia y eso es bueno tenerlo claro y pasa también en la dimensión política. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que efectivamente este gobierno se ha presentado por distintas vías como un heredero de la Unidad Popular. Se han vuelto a abrir las anchas Alameda, recordamos a Salvador Allende, se le va a saludar a la estatua de Allende frente a la Moneda cuando asume el presidente Gabriel Boric. Hay una continuidad, ese discurso donde se vayan a sus casas con la alegría limpia de la victoria alcanzada que recordaba el presidente Gabriel Boric en distintos momentos. Hay una continuidad clara con el gobierno de la Unidad Popular y a mí me parece que ese es un segundo argumento relevante. Y me parece a mí que hay un tercer argumento que es más difícil de comprender, pero que también está en la palestra y me parece que yo creo que es bueno tenerlo en la cabeza. Este es un gobierno que tenía un proyecto político y un proyecto histórico muy claro, que era el desarrollo de una transformación estructural de Chile, y para eso tenía un medio específico, que era la Convención Constituyente y la nueva Constitución. Y eso fracasó, de manera que el proyecto histórico, el proyecto de futuro, la línea que tenía el gobierno, de un paso al costado, falló. Hoy día no es viable. El poder político, el retiro de la basura, como recordaba Gabriel Boric citando a Íñigo Errejón, la vida cotidiana, los trabajos de los ministerios, el control de la delincuencia, la lucha por el desarrollo económico y el progreso social, le ha ido mal al gobierno, y eso tenemos segundo. Entonces,
¿dónde se ancla el gobierno? En aquello que es más fuerte, que es en la historia, en la visión del 11 de septiembre del 73 y sobre todo en el juicio al régimen militar. Y en ese sentido, si hay algo que une a la izquierda chilena, es la resistencia contra el gobierno del general Pinochet. Incluso más que el 11 de septiembre de 1973, producto de que ahí hay discrepancias legítimas dentro de los miembros de tanto de los partidos de izquierda como de los intelectuales y ciertamente al interior de la concertación de partidos por la democracia en su momento. Es decir, ahí yo creo que hay tres argumentos al menos que confluyen para ver la relevancia histórica por una parte y política por otra de el 50 aniversario del 11 de septiembre de 1973. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver quizás más con percepciones, ¿no? Y con algún análisis respecto a la realidad, pero me queda la sensación de que en la generalidad de la población interesada en algo como el 11 de septiembre y en esta fecha, las posiciones están bastante claras. Es decir, tengo la sensación de que los chilenos tienen posiciones bien determinadas y que van a cambiar poco respecto a cómo ven el 11 de septiembre, cómo vieron el gobierno de la Unidad Popular, y que muchas veces responden a cómo sus familias vivieron la Unidad Popular, el 11 de septiembre, el gobierno militar. Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿cuán eficaz ves desde el punto de vista político el que el gobierno le dedica un capítulo tan importante al tema del 11 de septiembre? Es decir, ¿resulta ser una cuestión importante para los chilenos en el día a día? O sea, ¿hay una estrategia política razonable detrás de esto en el sentido de decir, con esto me puedo colgar de un tema que me genere algo de popularidad? ¿O más bien es una lógica de incomodar al adversario y decir, con esto complico a la derecha? ¿Cuál es el cálculo, si se quiere, que hace el gobierno que lo lleva a dedicarle un capítulo tan importante al tema de la conmemoración del 11 de septiembre, sin perjuicio de que hoy día pareciera ser que están boicoteándose su propia conmemoración sin mucha acción de la oposición, porque esto era algo que dependía prácticamente de manera exclusiva del gobierno? Yo creo que son tres cosas distintas y que son complementarias. La primera es que la izquierda tiene un sentido de la historia. La izquierda apela a la historia en distintos momentos. Yo recuerdo haber escuchado a Ricardo Lago en un discurso muy notable, me parece que fue en La Serena, por ahí por el año 86, en que él diciendo la oposición al gobierno de Pinochet le dijo: escucha, Augusto Pinochet, yo no hablo esta noche, es la voz de la historia, es la voz de un Laferte y Aguirre Cerda, Allende, Frei y Alessandri, y reivindica líderes importantes de la democracia chilena en el siglo XX y Laferte del Partido Comunista. Entonces, ahí hay una cuestión que es clave. Si tú miras las calles de Santiago, hay muchas calles con nombre de líderes de izquierda, muy poco con personeros de derecha. Entonces, hay una cosa relevante. La izquierda apela a la historia y en eso hay una tradición. Entonces, evidentemente les preocupa. En segundo lugar, es un factor político de unidad. Entonces, tú puedes decir, oye, pero esto no ayuda a tener mayoría, o sí ayuda a tener mayoría. Bueno, pero al menos ayuda a fortalecer el 30%, el 28%, el 32%, que está claramente comprometido con el proyecto transformador, socialista, revolucionario, o como le queramos llamar. Y a mí me parece que ese es un segundo argumento relevante. Y el tercero, que efectivamente se hace para incomodar a la izquierda en la línea que estuvo vigente durante mucho tiempo, que las credenciales democráticas de la izquierda eran superiores a las credenciales democráticas de las derechas, en un tema que a veces y esa es una cuestión que también emerge en este tipo de circunstancias, y por eso el análisis del 11 de septiembre del 73 se concentra en el eje dictadura, violación a los derechos humanos, y no en el eje unidad popular, violación a la Constitución y las leyes. Es decir, el framing que se pone es aquel que es más conveniente a la discusión política propia. Alejandro, entrando lleno a lo que te comentaba al comienzo y que tiene que ver con la polémica que se produce finalmente por la renuncia de Patricio Fernández, presionado, dice, no, informan todos los medios de comunicación, porque habría tenido acusaciones de negacionismo de sectores del Partido Comunista, de asociaciones cercanas al Partido Comunista, en virtud de la cual finalmente Patricio Fernández decide renunciar a su cargo como asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años, con fuertes críticas del Partido Comunista. Él mismo dice que, dice, mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración.
el reto es tan grande e importante, dice Patricio Fernández, que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado. Le presenta su renuncia al presidente de la República. ¿Qué te parece este hecho que se genera? Desde varias perspectivas. Primero, desde la presión que se genera de un partido importante del gobierno, que es el Partido Comunista, al asesor que el mismo gobierno había nombrado a cargo de la conmemoración, pero también desde el punto de vista de los otros partidos de las coaliciones o de la coalición de gobierno que han salido a respaldar a Patricio Fernández, que han dicho: Patricio Fernández no ha hecho nada malo, está haciendo un trabajo valioso. Es decir, se produce una división que atenta un poco contra esa unidad que conversábamos algunos minutos, que produce en principio el tema del 11 de septiembre en las izquierdas. Yo creo que hay una cuestión de fondo previa y que es muy relevante, es cómo se comprende al interior del gobierno la conmemoración del 11 de septiembre. Yo tengo la impresión que algunas personas lo comprenden como Patricio Fernández en una doble noción. Por un lado, que no debe haber una verdad oficial hecha desde el Estado y a la cual todos los demás deban sumarse acríticamente. En segundo lugar, que debe ser una instancia para pensar la democracia, el respeto a los derechos humanos y otros bienes que consideramos valiosos en la sociedad chilena. Esos serían como los dos ejes de Patricio Fernández. Lo que hay detrás es que, si él es negacionista, es que hay ciertos temas que se pueden tratar y ciertos temas que no se pueden tratar, y hay alguien que es fiscal de todos esos temas, es como una especie de policía del pensamiento, al menos de la acción política, y en ese sentido yo lo que advierto es que hay una discrepancia de fondo entre los partidarios del gobierno. Lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric al nombrar a Patricio Fernández es optar por una fórmula de entender el 11 de septiembre de 1973, pero evidentemente lo que hay en los partidos de gobierno, en el cual no participó el Frente Amplio porque no existía, sino que participó el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros. La verdad es que es muy difícil articular las posturas de ambos. Yo no tengo claro cómo es la dinámica interna del poder. Patricio Fernández además tiene un problema práctico, que no tiene partido, o sea, la forma de tener una defensa corporativa de parte del Partido Socialista o de parte de algún grupo del Frente Amplio es muy baja. Por otro lado, el gobierno ya tiene suficientes problemas como para estar enfrentando un problema en el tema del 11 de septiembre. Entonces, si se arma una vorágine, un terremoto o una erupción volcánica por lo que está pasando en torno a la conmemoración del 11 de septiembre, lo mejor es dar un paso al costado y no meterle un problema adicional al gobierno en un área en que se suponía iba a haber una postura unitaria y que el que complicado iba a ser la derecha. Ahora, yo creo que eso, para terminar, responde a un problema de fondo, Tomás. Yo creo que el gobierno está complicado en la gestión política y ha perdido iniciativa política. Y ese es el tema de fondo. O sea, que no es un tema que tenga que ver con el 11 de septiembre, sino que tenga que ver con la capacidad de gobierno que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista, apoyado después por el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, en esta primera administración que ha sido considerablemente más difícil y menos exitosa de lo que se preveía el 11 de marzo de 2022. Alejandro, hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura en este jueves de historia con Alejandro Sanfrancisco, acá en la 92.1 FM. Conversación que usted, como siempre, puede seguir por Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, puede seguirnos en nuestras redes sociales, Nuevas Voces 921 en Twitter, Nuevas Voces 921, y también en nuestro Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile. También recordarles, queridos amigos, que si usted no alcanzó a escuchar otros programas, puede suscribirse a nuestro canal de Spotify. Busca Nuevas Voces en Spotify y se suben todos los días los programas para que los pueda escuchar desde el auto, en su celular. Si va a salir a trotar, ponga también el podcast de Nuevas Voces y puede ir escuchando los programas de manera diferida. Vamos a ir a la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces con Alejandro Sanfrancisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en este jueves de historia con Alejandro Sanfrancisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto República. Hacia el final del programa, queridos amigos, vamos a anunciar quién es el ganador del concurso del libro de Jaime Guzmán, que la semana pasada nos regaló el jueves pasado Alejandro Sanfrancisco a propósito de los 77 años de Jaime Guzmán. El libro Jaime Guzmán, Ideas y Políticas, el que vamos a sortear en el último bloque del programa para poder regalar ese
es el libro de algunos de nuestros auditores. El libro Diego Portales, la tradición política portaliana, ya fue entregado a su ganador, a Sebastián, así que hoy día veremos quién se lleva el de Jaime Guzmán, Ideas y Políticas de José Manuel Castro. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696 y herramientas para tu negocio. La cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Cuenta corriente digital de pymes del banco BCI. Y por supuesto, querido amigo, estamos a cientos de firmas de llegar a la meta. Y por eso les recuerdo la invitación a que firmen y suscriban la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta, que busca consagrar la protección del que está por nacer y de las madres en la propuesta constitucional. Toda Vida Cuenta. Usted ingresa a www.quieroparticipar.cl y en el buscador busca Toda CL y busca la iniciativa popular de norma Salud Sin Parches y apoya la iniciativa que están liderando desde Red Pública, precisamente para una salud de calidad y una salud libre para todos los chilenos. Así que apoyar las iniciativas populares de norma. El plazo vence mañana, así que si alguno de ustedes no lo ha hecho y quiere apoyar estas iniciativas, Toda Vida Cuenta, Salud Sin Parche, en quieroparticipar.cl para que estas iniciativas pasen a formar parte de la discusión constitucional. Alejandro San Francisco, retomando el tema que conversábamos a propósito de la renuncia de Patricio Fernández, habló el presidente Boric a propósito de su renuncia y valoró la renuncia de Patricio Fernández. El presidente Boric dijo que había sido una decisión de Patricio Fernández el dar el paso al costado y que eso él lo valoraba. Pepe Out, por ejemplo, dijo ayer en la noche en televisión que lo que hizo el presidente Boric fue ofrendar la cabeza de Patricio Fernández al Partido Comunista y a las organizaciones de derechos humanos, básicamente diciendo que lo dejó morir o simplemente lo sacó, nadie peleó por él. ¿Qué te parece la reacción del presidente Boric? ¿Qué alternativas tenía el presidente Boric ante la presión que se estaba generando por el flanco izquierdo, ¿no? Por el Partido Comunista, por las organizaciones de derechos humanos? ¿Y en qué pie queda entonces la estrategia o las actividades o la planificación del gobierno para esta conmemoración del 11 de septiembre? Tenía distintas alternativas el gobierno. Una era efectivamente pagar con la cabeza de Patricio Fernández las presiones del flanco izquierdo de la coalición, especialmente del Partido Comunista. En segundo lugar, era blindar o apoyar a Patricio Fernández, decir, mira, esta comisión o esta asesoría de Patricio Fernández no tiene como objetivo fijar una verdad o tener una postura oficial, sino que abrir una discusión o conmemorar los 50 años y ver que la sociedad reflexione, se pronuncie, etcétera, etcétera. Había una tercera, que era ampliar el marco de participación de la asesoría. Por ejemplo, decir, oye, vamos a incorporar a 2 personas más de manera que sea un organismo colegiado el que vea esta asesoría y no solo la visión particular de Patricio Fernández. Yo creo que al final se optó por una fórmula que era más liviana en términos de disputas internas. Es muy difícil resolver un problema así, porque evidentemente se estaba provocando una especie de mini guerra civil al interior del gobierno. Lo que sí me parece claro que yo veo es que si bien el Partido Comunista ha fijado como una causa unívoca, clara, del 11 de septiembre de 1973, otros grupos han sido más amplios en la forma de enfrentar ese tema. Y aquí hay un tema que es muy de fondo históricamente. Después del 11 de septiembre de 1973 hubo mucha discusión al interior de la izquierda sobre lo que había sido el proceso de la Unidad Popular. Y hubo discusiones que iban, oye, lo que hubo aquí fue una derrota o fue un fracaso. Tuvimos un problema estructural, por ejemplo, no tener mayoría en el llegar al gobierno, no tener mayoría en las cámaras, claro. O simplemente tuvimos una oposición desatada desde dentro por parte de la derecha y la democracia cristiana aliada con la derecha, o internacional de parte de la Unión, de Estados Unidos. Es decir, uno puede evaluar ahí distintas posiciones, pero si uno ve las declaraciones de esta semana de un dirigente comunista, eran básicamente decir, mira, aquí esto lo provocó Estados Unidos, que no aceptó jamás que hubiera un presidente como Allende en la moneda.
Algo de eso dijo el presidente Allende en la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando señaló el capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, generaron las condiciones que hicieron posible, bla, 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 bla. Pero evidentemente en todos los problemas históricos complejos, y el 11 de septiembre de 1973 es un problema de gran complejidad, hay que buscar una explicación un poco más inteligente, más amplia, más pluricausal y no tan simplista. Alejandro, cambiémonos de tema, aunque tiene directa relación, creo yo, con las acusaciones que supuestamente se le hacen a Patricio Fernández desde el mundo comunista, y que tiene que ver con esta idea del negacionismo, y que tiene que ver en general con la libertad de expresión, y con esta cultura o con esta idea de las fake news, en fin, porque una de las polémicas que ha enfrentado el gobierno en los últimos días tiene que ver con la decisión que toma el gobierno de, vía decreto, anunciar la creación de una comisión para la desinformación. Una comisión para la desinformación, cuyos nombres o integrantes además se dieron a conocer en las últimas horas por parte del gobierno, y que ha recibido fuertes críticas desde la oposición y también de sectores de la centroizquierda, básicamente diciendo que eso podía ser dañino, podía afectar la libertad de expresión, ¿no? La idea de que el gobierno generara una comisión que determinara qué información era verdadera y qué información no era verdadera, o qué información iba a ser considerada desinformación, en fin, y tiene que ver con las lógicas de las verdades oficiales que estábamos conversando a propósito de las cuestiones históricas, es decir, con esa pretensión del gobierno de poder ser ellos los que definen qué informaciones se pueden transmitir y cuáles no, en función de lo que ellos consideran verdadero o falso, o de lo que ellos consideran información o desinformación. Hay esa polémica de fondo y también una polémica formal, si se quiere, que es que esto se anuncia en un decreto que no se discute en el Congreso Nacional, sino por la vía reglamentaria, y que nos enteramos porque está publicado en el diario oficial, digamos, no porque se haya generado una discusión democrática o en sede parlamentaria de esta iniciativa. Es algo que el gobierno había anunciado, es algo que el gobierno ha repetido hace tiempo, el Consejo de Medios, esto estaba en el programa de Jaude, estaba en el programa de Gabriel Boric, pero es un tema que al menos es delicado, y que por supuesto, dado que estamos a 50 años del 73, nos lleva a pensar, nos trae a la memoria lo que ocurría también en la Unidad Popular, ¿no? Lo que pasaba con la misma radio de agricultura, que fue cerrada varias veces por el gobierno y luego reabierta por los tribunales. Es decir, hay un tema con la libertad de expresión en las izquierdas en la historia. ¿Cómo se puede abordar? Yo creo que hay cosas que son de distinta naturaleza. En principio, la creación de un órgano que revise estos temas es muy discutible, habrá que ver cómo funcione, y por lo menos le podemos otorgar el beneficio de la duda y veamos en un mes que informe cuáles son las fake news que hay en Chile y de qué ámbito son y quiénes cometen fake news. Yo no sé si va a ser un índice de fake news, qué es lo que va a haber. En general, hay que ver también en qué sociedades democráticas de Occidente hay este tipo de organismo. Yo lo encuentro muy excéntrico, no es lo regla general, y a mí me parece bien que se haya hecho por decreto, entre otras cosas porque yo supongo que el gobierno siguiente va a eliminarlo por decreto también, o sea, se va a dejar de existir en una próxima, claro, un órgano de este tipo, entonces no debiera haber ningún problema al respecto. Así lo anunció, por ejemplo, José Antonio Cast vía Twitter. Pues alguien le preguntaba, creo que Francisco Covarrubia en Tele 13 Radio. Es que es lógico que así ocurra, no tiene tanto sentido que exista un órgano de esta naturaleza, y lo más probable es que se acabe muy muy pronto y no tenga un feliz término. Entonces yo creo que por ahí no va a ir la cosa y va a haber que evaluarla. Ahora, el tema siempre ocurre en los conflictos civiles que hay impedimento a la libertad de prensa. Tú nombrabas eso, pero por ejemplo, cuando empezó la Guerra Civil del 91, Balmaceda terminó con toda la prensa opositora. Después del 11 de septiembre del 73 tampoco hubo prensa opositora, o sea, se acabaron todos los diarios comunistas, El Siglo dejó de circular, los socialistas también, y recién a fines de los 70 comenzó a haber prensa opositora como la revista Hoy, después Análisis, APSE, Cauce, pero también los periodistas sufrieron persecución y falta de libertad de prensa. O sea, evidentemente en un sistema democrático como el que tenemos en Chile es mejor que exista libertad de prensa, que la prensa sea responsable, que verifique, claro, muy bien las fuentes, que sea veraz, que sea efectiva, pero en esto, ojo que es bueno poner las alertas, y aquí evidentemente se ha puesto una alerta si tiene que haber un órgano estatal revisando estos temas. A mí me parece que no debería haberlo. Alejandro, perdón que me cambie de tema, pero dado que nos quedan algunos minutos de este bloque y después tenemos por supuesto el sorteo, la recomendación de libro y otros temas,
A propósito del presidente Boric, ayer el presidente Boric tomó una decisión que es bien particular, y que es volver a involucrarse en el caso de Democracia Viva, que ha ido teniendo varias aristas en el gobierno. Ya no es el caso de Democracia Viva, es el caso de varias fundaciones irregulares que recibían asignaciones directas de hartos fondos desde el Estado, algunas de las cuales no tenían giro, varias de las cuales están vinculadas con funcionarios públicos estatales que tenían dobles contratos. Es decir, hay varias situaciones bastante irregulares y que van a ser investigadas, y el gobierno ha dicho que quiere colaborar supuestamente con la justicia. Yo escuchaba al ministro Monte el otro día decir que esto venía del gobierno anterior y que todos los gobiernos habían hecho algo así. Si eso es así, sería bueno que el gobierno presente sus antecedentes a tribunales, porque si no está imputando eventuales delitos sin decirle a ningún chileno con qué pruebas cuenta. O sea, si es verdad que esto venía del gobierno anterior, bueno, va a tener que ser investigado el gobierno anterior, pero para eso el ministro de Vivienda tiene el deber de presentar esas pruebas o esos antecedentes a tribunales. No puede simplemente lanzar una declaración de esa naturaleza al aire. Pero ayer habla el presidente Boric y entra en una confusión o en un problema para el gobierno que es bien grande, porque el presidente Boric dice básicamente, a raíz de que se supo que el senador Latorre había sido informado, que el presidente de Revolución Democrática había sido informado antes de las eventuales irregularidades de que esto saliera a la prensa, como 10 días antes, y él lo había visto, supuestamente no se lo había comunicado a nadie, igual que la subsecretaria que renunció no lo había dicho a nadie. No sé si es una lógica secretista de tratar de ocultar el problema, en fin. Hoy día ayer el presidente Boric habló desde el Maule y dijo lo mismo, dijo que él conoció el caso a través del oficio fiscalizador que levantó la diputada del Partido de la Gente, Giovanna Ahumada, que tiene fecha 7 de junio. 9 días antes de que esto se desatara en el medio regional que dio a conocer el caso de Democracia Viva. Entonces, obviamente entra la discusión, bueno, ¿cuándo tuvo información de esto el gobierno? Hoy día, aclarando, la ministra vocera Camila Vallejo da una declaración para el Bronce. Dice, el presidente Boric dijo que en esa fecha lo conoció el gobierno, no la moneda. Entonces me empieza a separar como las personas jurídicas, una cuestión que no... ¿Qué significa eso? Entonces el presidente decide meterse y se mete en una declaración que genera confusión en la moneda. Están todos los ministros dando declaraciones y uno se pregunta, bueno, ¿en qué pie queda un gobierno en que la subsecretaria tenía antecedentes previos a los que conocieron el resto de los chilenos? Como lo dijo ella antes de renunciar, que supuestamente no se los comunicó al ministro de Vivienda. El presidente del partido más involucrado, que es Revolución Democrática, también tenía los antecedentes antes de que se conocieran en la prensa. Y hoy día el presidente de la República dice que tenía los antecedentes antes de que se conociera en la prensa, gracias al oficio de la diputada del Partido de la Gente, que fue la primera que mandó a investigar esto. Y después el gobierno sale a descartar que el presidente Boric haya sabido el caso antes que se conociera públicamente. Entonces, yo ayer tuiteaba, aquí es el gobierno del presidente Boric refutando la versión del presidente Boric. Es una cuestión, ¿en qué pie queda el gobierno en un caso que parece no terminar, que es como una suerte como de bola de nieve, que la medida que avanza crece y se abre aristas en distintas regiones, en distintas seremías, en distintas fundaciones, distintas irregularidades, y que no hay claridad respecto a, bueno, cuándo se enteró el gobierno, quiénes del gobierno se enteraron y qué acciones se ejecutaron para efectivamente investigar esas irregularidades? Yo creo que ahí la clave, lo primero que tú dijiste, esto va a ser sujeto de una investigación, que es una investigación doble, por una parte de los tribunales de justicia y por otro lado de la Contraloría, que ha pedido más antecedentes en distintas cosas. Yo creo que la posición del gobierno necesariamente va a ser contradictoria, porque hay personas que saben y otras que no saben, hay personas que les contaron una cosa pero no les contaron otra, entonces siempre va a haber una discusión interna. Esto que venía del gobierno anterior es una fórmula habitual de tratar de empatar las situaciones. Habría que ver qué cosas venían del gobierno anterior, porque efectivamente fundaciones que han recibido aportes estatales no venía del gobierno anterior, viene el anterior, el anterior, claro, el anterior, o sea, lleva muchos años. Lo que hay que ver es si esta situación actual tiene alguna novedad respecto. Algunos señalan, aparentemente con buena información, que la gran diferencia habría sido que muchos de estas fundaciones se crearon entre la elección del presidente Gabriel Boric y la asunción en el mando, con lo cual tendría una clara orientación. En segundo lugar, el giro, que muchas veces no tenían el giro que se les daba respecto de la actividad. Algunos habrían recibido en su primera factura el mismo día que se constituyeron un aporte, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que está sujeto a la investigación, y a mí me parece un poco preocupante que la discusión fundamental sea esa, en circunstancias que hay una cuestión clave: cómo hacer que los temas de fondo son
el buen uso de los recursos fiscales, la superación de los problemas sociales relevantes y otros, sean tratados con el rigor que corresponde, porque al final llevamos un mes hablando del mal uso de los recursos públicos, paralelamente se está discutiendo una nueva alza de impuestos, en circunstancia de que el Estado tiene numerosos recursos, algunos muy bien utilizados, otros regularmente utilizados y otros muy mal utilizados. Entonces, lo primero que se requiere es una gran reforma del Estado, en segundo lugar, la concentración de los recursos en quienes lo necesitan y en tercer lugar, efectivamente, enfrentar los problemas puntuales que hemos visto en esta semana. Estamos conversando con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y a la vuelta tenemos varios temas, porque vamos a volver con esto que plantea Alejandro, los temas, las urgencias sociales que han ido avanzando en Chile y que lamentablemente pasan a la segunda plana, salen de la agenda política por estas irregularidades y estos eventuales casos de corrupción y otras polémicas que se producen en la discusión política. Vamos a volver, por supuesto, con el sorteo del concurso del libro de Jaime Guzmán, Ideas y Política, y por supuesto con la recomendación del libro Alejandro San Francisco de todos los jueves acá en Nuevas Voces. Breve pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, conversación que usted puede escuchar, por supuesto, en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Un saludo ahí a todos los que nos están escribiendo por esa vía. Por supuesto, invitarlos a poner me gusta a la transmisión. Así llegamos a cada vez más personas con el programa Nuevas Voces. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile, en Instagram, Nuevas Voces Chile, en TikTok, donde vamos subiendo los mejores fragmentos, las mejores intervenciones de nuestros panelistas en Nuevas Voces de Agricultura, también en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, en fin, Spotify, distintas plataformas en las que podemos conversar y contactarnos, queridos amigos, para seguir las mejores informaciones, las mejores intervenciones, los mejores contenidos de Nuevas Voces. Le había planteado, antes de irnos a la pausa, Alejandro, que hay un tema que tiene que ver, y que tú anunciabas en la respuesta anterior, con las urgencias sociales, con los grandes desafíos sociales que se han ido incubando en Chile y que lamentablemente polémicas y casos de eventual corrupción como Democracia Viva y otros sacan de la agenda política, ¿no? Lo mismo la polémica por los 50 años del 11 de septiembre y la salida de Patricio Fernández. Son polémicas políticas que van ocultando problemas sociales que aquejan a Chile desde hace un buen tiempo y que además resultan ser las principales preocupaciones de los chilenos. ¿Cuáles son esos temas, a tu juicio, Alejandro, los temas más preocupantes, más acuciantes, frente a los cuales una buena política debería hacerse cargo de abordar y de intentar solucionar? Yo creo que Chile tiene hoy una serie de desafíos que de alguna manera permanecen ocultos en medio de la discusión política cotidiana. Yo voy a mencionar solo tres, pero que me parecen de la mayor gravedad. El primero es la educación. Nosotros hemos vivido en los últimos años un verdadero proceso de destrucción de la educación, una baja sistemática en la calidad de la enseñanza en Chile, la destrucción de algunos liceos emblemáticos, como se les llamaba, la pérdida de calidad de la educación que recibe la enseñanza del Estado y los resultados lamentables en las pruebas CIMSE y PSU que reciben los sectores más postergados. A eso yo le agregaría que ha aumentado sustancialmente, por ejemplo, la deserción escolar. Son temas tan graves que no admiten dilación y que requieren una acción muy, muy potente del Estado, de la sociedad civil y un compromiso muy decidido. El segundo es la vivienda. En Chile tenemos dos problemas graves al respecto. El primero es la falta de vivienda. Tenemos un déficit que se dice de 600.000 viviendas. En segundo lugar, han aumentado sustancial y sistemáticamente los campamentos y la familia viviendo en campamentos. Y nosotros lo que llevamos un mes discutiendo es las transferencias que se hacen desde las Secretarías de Vivienda a fundaciones que escasamente ayudan a superar estos dos problemas en materia de vivienda. Y el tercer tema es el de las pensiones, que si bien ha mejorado en algunos ámbitos, fíjate que hay un consenso más o menos transversal en la sociedad chilena que dice que no se puede ahorrar solamente el 10% para pensiones, sino que se debería subir. Algunos dicen 16, otros dirán 13, otros dirán 20. Bueno, pero podríamos haberlo subido ya, desde el 2008 que está esta discusión, y sin embargo seguimos pegados en el debate ideológico, porque ante la decisión gubernativa de que esto no vaya a fondos personales o privados, sino que crear otras fórmulas, seguimos con el 10%. De manera tal que si no enfrentamos
los problemas de la calidad de vida de los adultos mayores, de la calidad de educación que reciben los niños y jóvenes de Chile, que se traduce en numerosos niní después de la enseñanza básica y media. Y en tercer lugar, la calidad de vida de las familias chilenas con un sistema mejor de vivienda. La verdad es que vamos a seguir discutiendo problemas políticos, problemas ideológicos y problemas constitucionales, desafectando a la ciudadanía de lo que puede hacer un gobierno, de lo que puede hacer la oposición, de lo que pueden hacer las instituciones del Estado. Y eso no solo es negativo desde el punto de vista social, sino que también es regresivo desde el punto de vista político. Así es, ahí está bueno, un buen resumen de las urgencias sociales que enfrenta, algunas de las urgencias sociales que enfrenta Chile: pensiones, viviendas, campamentos, en particular, y la educación después del desastre educacional y los últimos resultados del CIMSE, que son un verdadero escándalo. Los malos resultados, principalmente en segundo medio, especialmente preocupante. Personas que van a terminar su etapa escolar sin ni una posibilidad que el sistema sea capaz de corregir las deficiencias que se produjeron en su formación inicial. Hoy día, obviamente, todos reconocen a Raúl Figueroa su labor como ministro de Educación al tratar de abrir los colegios, pero en su minuto lo acusaban constitucionalmente. Con el diario El Lunes es bien fácil opinar. Demasiado tarde. Y en su minuto era el único que se la estaba jugando, digamos, con apoyo de algunos para que abrieran los colegios. Entonces, efectivamente son temas que requieren más responsabilidad, más criterio, pero también más sentido de urgencia. Vamos al concurso del libro de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, Ideas y Política, que concursamos la semana pasada acá en Nuevas Voces. De José Manuel Castro. De José Manuel Castro, un regalo que nos trajo Alejandro San Francisco, un libro del Centro de Estudios Bicentenario. Profesor de la Universidad de San Sebastián, Así José es. Manuel Castro. Que está haciendo su doctorado en Inglaterra. Gran historiador, que además esperamos el segundo tomo del libro de Jaime Guzmán, por supuesto, el segundo volumen. Ya vendrá. Vamos a soltar un ejemplar. Usted, si lo quiere comprar, por supuesto, puede hacerlo en Busca Libre. Usted busca en Google, en las principales librerías, Jaime Guzmán, Ideas y Políticas del Centro de Estudios Bicentenario, donde puede comprar algunos de los ejemplares, porque nosotros vamos a concursar solo uno. Estamos aquí en estos típicos sistemas y el libro nos dice se lo gana Nicolásix _. Vamos a buscarlo inmediatamente en Instagram para identificar a... Supongo que se llama Nicolás, pero vamos a obtener algún grado de confirmación, porque en esto nunca se sabe. La gente es muy creativa, va a ponerse nombre en las distintas redes sociales. Alejandro es más práctico, se llama San Francisco Alejandro. San Francisco Alejandro. Nicolás Cofré se llama el libro. Se lleva el libro de Jaime Guzmán, Ideas y Política, estudiante de Derecho de Concepción. Así que a Concepción se va el libro Jaime Guzmán, Ideas y Política. Va ahí el ganador entonces, Nicolás Cofré, desde la región del Biobío. Jaime Guzmán, Ideas y Política, se lleva el libro, Nicolás, y estaremos atentos a un nuevo concurso acá en Nuevas Voces. Nos quedan unos pocos minutos, Alejandro, y no porque hayamos concursado un libro, nos vamos a omitir una parte central del programa los jueves, que es tu recomendación de libro, por supuesto, a nuestros auditores. ¿Qué nos traes hoy día, más allá de que Nicolás haya ganado el libro de Jaime Guzmán? Tú lo decías bien, Tomás. Cada jueves tenemos una recomendación de libro, y yo cada día en mi Instagram, @SanFranciscoAlejandro, tengo también recomendación de libros. Hoy traje una obra muy sencilla pero muy notable. Introducción a la historia de Mar Bloch, o Bloch, como se le pronuncie, porque tiene ascendencia alemana. Comienza así: papá, explícame, ¿para qué sirve la historia? Que es lo que le preguntaba un niño a su padre hace muchos años. Y comienza a explicar ahí Mar Bloch su vocación y tantas otras cosas. ¿Por qué lo traje hoy? Por dos razones, Tomás. La primera es porque él nació, o sea, hoy está de aniversario. Pero la segunda es porque plantea una cosa muy notable y que es útil para los temas que conversamos en la primera parte del programa, y para cualquier persona que quiera decir, oye, yo quiero entender un poco los procesos históricos de los últimos 50 años, no sé dónde. Él dice que la historia es comprender el presente por el pasado y comprender el pasado por el presente. Es decir, son dos perspectivas de mirar las cosas. Nosotros, cuando miramos hacia la Unidad Popular, por poner un ejemplo, lo hacemos desde el hoy, desde el 2023. Cuando, por otra parte, analizamos el presente, lo hacemos a la luz de lo que ha sido Chile en las últimas 5, 6, 10 décadas, 2 siglos, 5 siglos de historia. Y esta dialéctica que se produce entre el pasado y el presente, a mí me parece que es riquísima y aparece extraordinariamente explicado en Introducción a la Historia de Mar Bloch. Quiero decir además que para los que les gusta la historia, esta es una apelación a la historia exquisita, que quienes estudiamos historia lo leímos en primer año, y la verdad es que era un segundo momento para enamorarnos de esta pasión de vida
que es la historia, que no es el amor al pasado, es el amor al ser humano a través del tiempo. Introducción a la historia entonces de Marc Bloch, es la recomendación de Alejandro San Francisco para este día jueves de historia acá en Nuevas Voces. Con eso vamos a ir... edición del Fondo Cultura Económica. Fondo Cultura Económica, un libro de bolsillo, si se quiere, porque es bastante pequeño, del Fondo Cultura Económica. Introducción a la historia entonces, y con eso vamos libro. Cerrando nuestro programa. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en este día jueves, en este jueves de historia acá en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios a través de las distintas redes sociales. Nicolás Cofré, vamos a contactarte en breves minutos para poder gestionar la llegada del libro de Jaime Guzmán, Ideas y Política. Vamos a aprovechar de saludar a algunos auditores que ya nos escriben. Carolina Mendoza, buenísimo programa, Tomás. El profesor, como siempre, con sus clases de historia interesantísimo. Profesor Alejandro, nos pregunta alguien, ¿sería posible hablar un día de la Guerra Civil de 1891 y cómo se puede comparar con lo que podría haber pasado en el 73? Gran idea, y si le parece, la dejamos para comienzo de septiembre, que es cuando termina la Guerra Civil por una parte, y Balmaceda hacia Chile en la delegación de Argentina. Lo dejamos anotado, muy buena idea. Saludo también a Rodrigo Gavet, que nos escribe por YouTube, y a tantos otros que nos están saludando. Gracias por su sintonía. Yo le mando saludo a una gran auditora, Isabel Bustamante. Un saludo también a Isabel, que nos escucha habitualmente acá en Nuevas Voces y nos escribe. Quédense en la 92.1 FM, ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros cerramos la semana, mañana viernes a las 13 horas acá en Nuevas Voces para seguir conversando de actualidad política. Que estén muy bien. Chao, chao.